Los invito a abrir sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 4, y en el día de hoy vamos a hacer del versículo número 1 al versículo número 5. En esta ocasión le he decidido poner al sermón el título El solemne encargo de predicar. El solemne encargo de predicar. Vivimos en una época, amados, ustedes saben, donde si leyeron los versículos del 1 al 5, como ya lo estuve exponiendo en los grupos, que iba a dar esos versículos, leyeron esos 5 versículos, van a ver, o sea, que ya en esa época se anunciaba un tiempo que ya ha llegado hace rato, pero vemos que la gente, escuchen, lo que voy a hablar ahora es un pequeño resumen, un chiquitito nomás, para que puedan entender de aquellos que están en los grupos para responder, ¿sí? O sea, lo que voy a decir ahora es casi todo lo que voy a hablar en un sermón. Entonces lo que voy a hacer es resumir todo. Entonces vivimos en una época donde la gente, amados, no quiere escuchar el verdadero evangelio. O sea, el verdadero evangelio que el Señor Jesucristo mandó. Hay otro evangelio que está leudado. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque vemos en el día de hoy que la gente se complace en escuchar revelaciones, sueños, el profeta tal dijo esto, ¿Y esto por qué Pablo le va a decir a Timoteo? Bueno, porque no soporta o tienen comezón de escuchar cosas lindas que le halagan, que ellos pueden, que el Señor le va a bendecir, que tiene un plan maravilloso para ellos. Pero ¿por qué no soportan escuchar una sana predicación? No estoy diciendo acá como hacemos acá domingo tras domingo, que hacemos predicaciones expositivas, pero sí una predicación bíblica en el texto, porque una predicación bíblica centrada en el texto, ¿qué va a hacer? Bueno, va a confrontar al hombre con sus pecados, a los hermanos para que maduren, para que Cristo se sea formado en ellos. Y aquellos que son guiados con su corazón pecaminoso y tienen la concupiscencia dentro de sus corazones, no soportan una predicación bíblica o expositiva bíblica. Pero, vamos a ver en el día de hoy, a pesar de esto, el predicador tiene que mantenerse fiel al texto, porque él ha recibido un solemne llamado de Dios a predicar. No solo Pablo a Timoteo, sino que cada predicador tenemos una responsabilidad y un encargo de parte de Dios de llevar el mensaje de salvación a todos. Y tenemos que aprovechar cada oportunidad para llevar el verdadero evangelio. Eso es lo que vamos a ver en resumen en el día de hoy, para que sepan un poco lo que vamos a tratar en el día de hoy. Dicho este pequeño resumen, vamos a empezar. Voy a empezar con el primer versículo. Dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, y en su manifestación y en su reino. Entonces, escuche, él estaba por morir, vamos a ver el domingo que viene esto, ¿no? Y fíjese, lo que él se preocupó, cuando una persona está por morir, ¿qué hace? Bueno, intenta ponerse a cuenta, ¿no? Y hacer encargos, vean, cuida la casa, hace esto, fíjate lo que es esto. ¿Sí? La persona se pone a cuenta. ¿Se acuerda de esa persona cuando iba a morir y le dijo por medio de Serrey, le dijo por medio de Elías que se pusiera a cuenta? O sea, que iba a morir. Bueno, el Señor después le dio 15 años más. Pero Pablo sabía que iba a morir, que hasta ahí había llegado. Él ya sabía por Filipenses que nos había anunciado que el vivir es vivir para Cristo y el morir también era ganancia. Entonces él había peleado la buena batalla, pero tenía que entregarle a Timoteo esto para que él continuara. Entonces, ¿qué hace? Vamos a ver que le encarga a Timoteo un mandato. Ahora vamos a ver qué es esto, o un juramento, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos lo que su vida cómo fue, ¿no? Acuérdense en 1 Corintios 9:16 lo que él dijo: Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí, escuche, si no anunciar el Evangelio, versículo número 17, 1 Corintios 9:16 y ahora 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cómo se llama el sermón de hoy? El solemne encargo de predicar. Dios nos encomendó a cada uno de nosotros, y no solo a los pastores, o sea, a mí predicar esto, pero ustedes también. El Señor nos mandó, que se llama la gran comisión, ir y llevar el mensaje de salvación. Todos tenemos este mensaje, tenemos este llamado de parte de Dios a llevar el mensaje de salvación
y no leudarlos, amado. Entonces, Pablo va a decirle que Timoteo tenía que llevar ese mensaje, ¿sí? Y va a remarcar o subrayar una parte del por qué. Estamos en el versículo número 1 recién nada más, no me he salido de ahí, ¿sí? Acuérdense que en primera de Timoteo, en primera de Corintios capítulo 3, versículo creo que del 12 al 15, dice que Dios iba a pasar por fuego, incluso hablando de los predicadores, no habla de los predicadores, por fuego, lo que es hojarasca, paja, y lo va a quemar. Y va a decir, bueno, quizás tenga recompensa en algunos, y otros dice, van a ser como chamuscados. O sea, todo lo que ellos predicaron y hablaron, si no estaba en la palabra de Dios, dice, esto lo va a desechar. ¿Sí? Entonces, Dios va a pedir cuenta, yo estoy hablando por mí, a cada predicador nos va a pedir cuenta qué estuvimos hablando, ¿sí? Cómo nos desempeñamos en el ministerio, si era para nosotros, la gloria. Por eso cuando el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan que hablaba? Que decía, tú predicas, no, decía que no. Cada cosa que hacemos es para glorificar a Dios. Entonces, y esto nosotros como predicadores nos tiene que mantener firmes, ¿sí? Porque no debemos decaer nosotros, o yo, o el ministro fiel, de dejar de anunciar el verdadero evangelio, ser fieles a Dios, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces nosotros debemos alentarnos, o yo, porque todos somos heraldos o mensajeros del evangelio. Dios nos mandó a predicar un evangelio, el evangelio que Él. Entonces vamos a ver que nosotros, o yo por lo menos, y otro, como dice Gálatas capítulo 1, versículo 10, no estamos para agradar a hombres, sino para agradar a Dios, para glorificarle a Él, ¿sí? Yo no sé si se acuerdan, toda esta serie de 2 Timoteo, habíamos visto que primero, en el capítulo número 1, habíamos visto de retener la palabra de Dios, tenía que tener retener la palabra de Dios, o sea, era en un depósito, enseñar la palabra de Dios, y habíamos visto perseverar en ella, y en el capítulo 4 nos tocaba ver predicar la palabra de Dios. Tenemos que predicar este mensaje que el Señor nos ha mandado. Bueno, dicho esto, vamos a empezar a hacer lo que hacemos siempre, que ustedes están acostumbrados, que es hacer el texto por texto, la exegesis, el pensamiento que tenía el autor, y dice así, te encarezco delante de Dios. Vamos por la primera palabra, te encarezco. Vamos a ver qué significa. La palabra en el griego koinés, diamarturomai. Diamarturomai. ¿Qué significa? Bueno, cuando dice te encarezco, significa te requiero. Escuche, lo van a entender con esto, escuche. En una parte significa, en las escrituras aparece en una parte como conjurar, te conjuro. Yo no sé si se acuerdan cuando estaban estos fariseos y le dicen, lo confrontan al Señor Jesucristo y dice, te conjuro delante de Dios. Le dice que si él era el Hijo de Dios, o el Mesías. Y él dijo, sí. Bueno, con el giro te conjuramos, esta gente religiosa le dice al Señor, te ponemos bajo juramento delante de Dios. Y si ustedes, en nuestra confesión bautista tiene de los juramentos, ¿se acuerdan? Los votos y los juramentos. Bueno, no voy a entrar en eso porque no es un tema, ¿sí? Pero lo pusieron al Señor y dijo, te conjuramos, o sea, jura delante de Dios. ¿Y qué hizo? El Señor dijo, no voy a jurar, ¿sí? Para eso la serie está en el canal, los juramentos. Pero él dijo, sí, yo soy, ¿sí? O sea, le pusieron bajo juramento delante de Dios y él era el mismo Mesías. Bueno, esa palabra te encarezco que utiliza acá Pablo sería como te pongo, Timoteo, bajo el juicio de Dios, o te pongo bajo un juramento legal delante de Dios, sería mejor. Te pongo, Timoteo, bajo un juramento legal delante de Dios, ¿sí? ¿Por qué, Timoteo? Bueno, porque dice así. Ahora voy a seguir profundizando sobre esto que significa te encarezco. ¿Pero por qué? Porque Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿sí? Entonces te encarezco. Esta palabra diamarturomai aparece como un juramento legal, o como atestiguar o protestar fervientemente. Vos vas a rendir cuenta. Entonces es así. Toda persona, todo ministro jura predicar la palabra de Dios. Dios lo llama, ¿sí? Entonces vemos que tiene una connotación de como que él se pone, ¿ves cuando lo llaman a alguien como un testigo ante un juicio?
Bueno, es algo así, es algo serio, es algo solemne, es un juramento. Cuando una persona se va a casar, jura serle fiel a la persona, jura esto, sí, bueno, él jura de verdad ante Dios que lo que se le pasa lo va a mantener fiel. Eso lo habíamos visto, ¿se acuerda? Que creo que era en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 20 al 21, se le había dado un depósito, un depósito para que lo guarde. Y dice así, 1 Timoteo 6, versículos 20 al 21. Oh Timoteo, escuche, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre estas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. Escuche, versículo 21. Las cuales, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo, amén. Así termina 1 Timoteo. Entonces le dice, te encomiendo, guarda este buen depósito. ¿Por qué? Porque la cual, muchos profesando visiones, sueños, cosas, se desviaron de la predicación sana. Pero tú guarda. Así termina 1 Timoteo. Y en 2 Timoteo 1.14, que lo vimos un par de meses atrás, 2 Timoteo 1.14, dice así, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces vemos que vez tras vez todas esas recomendaciones que Pablo le daba a Pablo, que guarde, que persevere, te encarezco, predica, es una gran responsabilidad, amado. Acá no está para gritar y canto de danzo, y como ellos que hacen zapatean así, y que hacen cosas y se ríen, y lo soplan y lo empujan, y recibe el Espíritu, y cuente su testimonio, a ver qué hizo, como Dios esta semana me ha bendecido, sí, qué bueno. No estamos para esas lluvias de bendiciones, no, amado. Estamos para nosotros predicadores, hemos jurado predicar solemnemente, o sea, por este juramento, la palabra de Dios. Y esa es la responsabilidad que está sobre nuestros hombros, amados. Tenemos que llevar esa columna y baluarte de la verdad. Y para esto se paga un precio, amados. O sea, se paga, aquellos que tienen un orgullo de llenar iglesia y ser bien vistos, lamentablemente no van a poder llevar a cabo esta gran comisión. Porque predicar la verdadera palabra y doctrina a muchos no les gusta, amados. Les gusta que les cuenten historias del Antiguo Testamento, de cómo hizo David esto, aquello, los reyes, y que bueno, y usted también puede hacer esto para el Señor. Y son prédicas humanistas, quizá que levantan el ánimo, amado, pero son efervescentes nada más. O sea, no sirve de nada, no alimenta, mucha azúcar. Entonces tenemos este encargo de parte de Pablo a Timoteo, que es también para nosotros los ministros, pero también es para ustedes, amados, porque ustedes también tienen la responsabilidad de llevar el Evangelio, ¿sí? Entonces, Pablo le dice a Timoteo que iba a tener que rendir no rendir un juicio, pero él iba a tener que, el Señor cuando se presente nos va a decir a nosotros, ¿qué hiciste, Daniel? ¿Te di 2 o te di 3 o te di 4 o te di 5? ¿Qué hiciste? ¿Cómo hiciste? ¿Fuiste fiel? ¿Multiplicaste? La multiplicación no depende de mí, yo tengo que ser fiel y el Señor le dará el crecimiento a la iglesia, pero yo tengo que trabajar, ser responsable para eso, ¿no? Trabajar y Él dará el crecimiento. Entonces, escuche, Pablo le dice, ¿por qué tienes que hacer esto? Porque el Señor que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Escuche, ¿por qué tengo que hacer este mensaje? Bueno, primero y principalmente porque yo tengo que dar lo que yo recibí. Yo recibí el Evangelio, yo no me lo puedo guardar. No sea expulsión. ¿Por qué la gente no predica o no lleva el Evangelio? Bueno, porque es muy posible que no lo tenga. Si usted no abre su boca cuando está con la gente, y es posible que no lo tenga o se avergüence, ¿sí? Pero nosotros tenemos esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque sabemos, como dice el texto, que en su manifestación, o sea, en su segunda manifestación, ¿qué va a hacer el Señor? Va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Versículo número 1. Teniendo esto en mente nosotros, que va a ser, sea cuando sea, pero es inminente, cuando Él venga, tenemos que llevar. Usted no puede decir que se va a prender fuego o algo y quedarse así como, ya me salvé, los demás. No, tengo que predicar. Después que los demás quieran venir al arca, como decía Noé, es asunto de ellos. Yo debo predicar. Mientras hago la obra, debo predicar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Bueno, Pablo dice por eso, que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino. Y teniendo eso en mente, como dice Juan capítulo 3, versículo 18,
¿Se acuerdan que dice que todos ellos están bajo la condenación? Juan 3:36 dice también que están bajo la ira, ya está sobre ellos. Entonces, este es el tiempo y el día de salvación para que vengan. Debemos llevar el mensaje. En Juan capítulo 5, versículo 22 al 27, que no voy a ir, pero el Señor dice que se le ha dado toda potestad de juzgar a los vivos y a los muertos en su segunda venida. Él va a resucitar a los vivos y a los muertos, como dice Daniel capítulo 12. Entonces, sabemos todas estas cosas escatológicas nosotros y tenemos que llevar el mensaje del Evangelio. Entonces le dice, ¿qué tiene que hacer? Que predique la palabra. Fíjese el versículo número 2. Prediques la palabra. Dice, ¿qué le dice? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Primero, uno que le dice, que prediques la palabra. La palabra en el griego koiné es keruso, que significa proclamar. O sea, proclamar en público, no solamente predicar acá atrás, sino que proclamar en público. ¿Qué cosa? Bueno, la verdad divina revelada en el Evangelio, lo que Dios mandó, ¿sí? Ahora, ¿qué era, vamos a decir, un heraldo en esa época? Un queruso, un mensajero, es alguien que proclamaba un mensaje de parte del rey. El rey le mandaba a llevar un mensaje al pueblo. Bueno, eso a todos, no solamente a mí, sino a ustedes, si han sido salvos, Dios les mandó llevar, como a los discípulos, vayan y prediquen. Eso es la palabra, predicar, queruso, lleven el mensaje. Entonces todos tenemos la responsabilidad de llevar este mensaje. De alguna forma somos heraldos, la palabra aparece como pregoneros también del Evangelio, también podríamos decir, aunque no aparece acá en el contexto como 2 de Corintios, heraldos, pero somos mensajeros del rey llevando un mensaje. Pero no es un mensaje que diga, bueno, manda y decirle que yo les voy a bendecir, les voy a solucionar todos los problemas. No, el mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis siempre es el mismo. El hombre ha caído en pecado y el Señor ha enviado a su Hijo amado, por supuesto, a morir en la cruz. ¿Por qué? Porque Él está irado con el pecador, está enojado, ustedes conocen el Evangelio, ¿no? Entonces llevar este mensaje a las personas que hay perdón de pecado, pero para eso el hombre se debe arrepentir. Entonces, el heraldo, o predicar la palabra, es una persona que llevaba un mensaje de parte del rey. ¿Y el rey qué nos mandó a llevar? Bueno, amados, nos mandó un mensaje que es el Evangelio, ¿sí? Y es así. Y Pablo le dice a Timoteo que Dios nos va a juzgar, y nos va a juzgar a nosotros por lo que hemos predicado. Entonces el mensaje, escuche, que debemos predicar nosotros, yo por lo menos, y ustedes cuando hablan, es un mensaje. Escuche, cuando usted va a predicar el mensaje, Pablo dice, predica la palabra. En el versículo 2 Timoteo 4:2 dice que predique la palabra. Esa palabra querusa, que le dice, o sea, es un mensaje de parte del rey. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje acá, vamos a decir, es un mensaje que tiene que conducir al hombre pecador a Jesucristo. Ese es el mensaje. El mensaje que llevamos nosotros es confrontar al pecador con la ley para que pueda ver la santidad de Dios que está bajo juicio, bajo la ira, y esto lo pueda conducir al Señor Jesucristo. Entonces ese es el mensaje de salvación. También el mensaje que no solamente siempre voy a predicar el Evangelio, yo acá, pero también el mensaje que tengo que hacer, ¿cuál es? Bueno, aquellos que son niños en Jesucristo o que están creciendo, tengo que dar un mensaje para que ellos empiecen a crecer y madurar y crezcan. No siempre va a estar tomando lechita y sí, escucho predica. No, tienen que crecer. Y el mensaje también tiene que hacer, no solamente el Evangelio, sino que hacer que estos niños en Cristo, que nacieron de nuevo, crezcan, ¿sí? Que alcancen la madurez espiritual y que sean obreros y obreras aprobadas en Jesucristo. Entonces, un verdadero sermón tiene que producir esto, tiene que producir un carácter santo, tiene que producir un carácter maduro, tiene que producir un corazón piadoso y frutos en el espíritu. Ahora, pero si yo me pego canto y danza alegre y show y el Señor, eso no va a producir nada. Tenemos que predicar lo que dice Dios. Entonces, por eso es el mensaje que predicamos domingo tras domingo, la palabra de Dios tal como está ahí, amados. Pablo mismo, ustedes saben que en 1 Corintios 15, versículo 1 en adelante, el que no ve ahí, que creo que ustedes lo saben, en la parte donde habla de la resurrección, dice,
que él habla, que él predicó, esto es lo que estaba anunciado, sino creyeron en vano. Dice, ¿qué cosa? Bueno, que Cristo murió, que resucitó, ¿sí? Ese es el mensaje. En Lucas capítulo 5, versículo 1, fíjese lo que hacía el Señor, Lucas 5:1. Dice, usted lo conoce al título como la pesca milagrosa. Pero la pesca milagrosa, fíjese para qué era. Lucas 5:1 dice, aconteció, es un pedacito nomás. Lucas 5:1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, dice, el gentío se agolpaba sobre él, pero ¿para qué? Para oír la palabra de Dios. Y eso es lo que enseñaba el Señor Jesucristo. Bueno, claro que hacía milagros y todas estas cosas, multiplicación del pan, pero la pesca milagrosa, ustedes saben que el Señor dijo, ¿para qué? Bueno, ir en el sentido figurado que hizo él es pescar ¿a qué? A los hombres. ¿Pero por qué? Por medio del Evangelio. Por eso decía, arrepentido porque el reino de Dios ha llegado. En Mateo 4:7, en Marcos 1:15 lo mismo, que se arrepientan y crean en el Evangelio. Entonces ese es el mensaje que nos mandó. Y el Señor Jesucristo, claro que hacía mensaje, pero para acreditar que venía de parte de Dios y ese mensaje sea creído, ¿sí? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer nosotros, ¿qué es? Bueno, predicar la palabra de Dios. Solamente yo, no, ustedes también, amados. Vivimos en una época, amados, donde la palabra de Dios es aburrida, la gente no quiere saber nada con la predicación que tenemos que exponer fiel, pero es nuestra responsabilidad. Escuche, usted dirá de ahora, mire, le voy a decir algo que a veces me identifico con esto. Ezequiel, 3 textos de Ezequiel. Fíjese cómo lo llama en Ezequiel, capítulo 3, versículo 1 al 11, y después voy a leer Ezequiel 33, del 30 al 33. Escuchen. Ezequiel, capítulo 3, versículo 1 al 11. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyerán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo te he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que el pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales, y diles, así ha dicho el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Amén. Así es, amén. Cuando el Señor llamó, amado, ahora voy a leer otra porción de Ezequiel 33, del 30 al 33. Fíjese, le dijo primero, antes de hablar, ¿qué tiene que hacer él? Comer el rollo. A mí me ha tocado en una época, amados, de verdad, comer, siempre digo lo mismo, me gustan, hablaba con alguien ayer, sí, los libros sí me gustan, pero si vos ves mis Biblias, me gusta leer la Biblia, marcar la Biblia, saber, entender, porque cuando usted lee, entiende y comprende,
puede hablar, porque la gente le va a decir, no, pero esto, aquello, nosotros tenemos nuestra puerta. ¿Por qué es dura? Porque tenemos la palabra de Dios, la roca que está con nosotros. El Señor nos ha formado, pero tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, amado. Y fíjese que lo más difícil de predicar, el Señor le dijo, no te voy a enviar para allá. ¿A dónde te voy a enviar? Al mismo pueblo. Son duros y obstinados. Fíjese en Ezequiel capítulo 33, versículo del 30 al 33 lo que dice. Ezequiel 33, del 30 al 33. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti, o sea, se ríen de ti. Se ríen o se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene del Señor. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como el pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con su boca, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Amados, por eso nosotros tenemos que llevar el mensaje de salvación. No sabemos, muchas veces, fíjense, bueno, la gente no viene, esto, como muchas veces dicen, esto no es de Dios. A mí no me importa, amado, me importa llevar el Evangelio. Siempre digo lo mismo. Nadie puede decir acá que no hubo alguien que predicó, que no hubo un lugar o un faro, que no hubo un hombre que predicó y trajo el mensaje de salvación. En el día del juicio muchas personas van a estar bajo juicio. El Señor diga, ¿acaso yo no puse un hombre, no puse una iglesia para que se predicara la sana? No, a nosotros tenemos como son que nos halaguen y que el Señor nos va a bendecir. No, amado, yo tengo una responsabilidad, entendido, y debo ser fiel a eso. Yo voy a compadecer delante de Dios. Y ustedes también, de llevar el mensaje de salvación. Entonces la predicación es una obra solemne. Estamos, o yo por lo menos, bajo el juramento de ser fiel ante Dios. Por lo menos en el sentido de fiel al texto, tratar de predicar lo más apegado a la palabra. Es un llamado solemne, serio, de guardar el depósito, de proclamar el mensaje de salvación. No es un juego, no estamos para entretener a las personas y contarles lindos mensajes, amado. Entonces es así. Satanás quiere, a lo largo de la historia, los mataba a los cristianos. ¿Sabe que se les ha introducido dentro de la iglesia? Eso es lo que hace. Entonces, ¿qué hace? Satanás no le gusta el mensaje. ¿Por qué? Dice 2 Corintios 4, versículo 4 al 6, que siempre me lo escuchan casi todos los domingos. Porque no quiere que el mensaje de salvación resplandezca en los corazones de las personas para que las personas no vengan a Cristo. Porque sabe que el mensaje de salvación tiene poder. La palabra de Dios es espíritu y vida. Y cuando es creída produce un corazón nuevo. Sabemos que proviene de Él, eso, ¿no? Pero Satanás no le gusta el mensaje del Evangelio, por eso Satanás quiere apagar, lucha para que la palabra, los predicadores se desalienten, que la gente no venga. ¿Por qué? Porque sabe que el mensaje de salvación puede traer pecador a Cristo, ¿sí? No con una simple oración de entrega, sino que la persona tiene que ver su necesidad de Cristo, tiene que arrepentirse. No si me arrepentí, no, tiene que ver una verdadera metanoia, un verdadero cambio. ¿Y eso cómo se muestra? Bueno, en su vida, amado. Entonces así, Satanás quiere que desaparezca completamente de la memoria, borrar los libros de historia de la iglesia, los verdaderos predicadores, todo lo que sea mensaje de salvación y traer entretenimiento dentro de las iglesias. Entonces nosotros debemos ser fiel al mensaje de salvación. El hombre pecador necesita escuchar lo que Dios dice, que hay perdón de pecados, pero para eso debe reconocer que es pecador él. Y esto tenemos que hacerlo, amados, en todo. Vamos a ver tiempo propicio. Y cuando no sea propicio también, amados. Es así, hay momentos que nos va a tocar levantarnos y hablar. Y en momentos, y a ustedes también les digo, en el momento quizá cuando no sea propicio. Así que, si esbozo una pequeña sonrisa es porque hay momentos de verdad que ustedes quizás me invitan a tomar un mate, a hablar y justo alguien dice y está pasando bien, así que sin mala, ahí, y en el momento usted va a tener que hablar.
porque no se lo va a poder callar, va a tener que hablar y decir, no es un momento propicio, quizás, espero, no, usted no sabe qué le va a pasar a esa persona, si va a vivir mañana o no. Entonces, vamos de nuevo a lo que estamos diciendo, que prediques la palabra, o sea, que prediques la palabra. Entonces, ¿qué es esa palabra que prediques? ¿Qué debo predicar? Bueno, muchos predicadores ahí predican, amados, llevan un mensaje de salvación. ¿Predicar? Bueno, yo predico. Bueno, predicar la sana doctrina. Bueno, muchos yo predico la sana doctrina también. Escuche, tenemos por eso tratar de apegarnos a lo más fiel que dice la palabra de Dios acá. El Señor no nos mandó por eso digo, yo no voy a inventar nada acá, solamente voy a traer a memoria, a colación, lo que ustedes ya saben. Usted va a una persona, generalmente un pastor, el sermón lo tiene preparado ahí nomás la noche, o no sé cómo, el Señor se lo dijo, o cuenta algunas historias, o hace un show, o hace sueños, o hace visiones, o viene un profeta tal. No, amados, acuérdense lo que hablamos el domingo pasado. ¿Con qué cerramos? De segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Estamos en el capítulo 4, pero el domingo pasado, ¿qué leímos? Es esto. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces, teniendo esto en cuenta, te encarezco delante de Dios y Señor Jesucristo. Ahí está unido con eso. Entonces dice, bueno, si esta es la palabra de Dios, este es el soplo de Dios, te encarezco, Timoteo, que prediques la palabra de Dios. Eso es lo que tiene la palabra, significa logos ahí en el griego. Es la palabra de Dios, no charlas motivacionales que levantan al hombre del ánimo y con predicaciones neurolingüísticas que podés lograr esto y decretar esto, con la mente podés crear, tenés poder en tu palabra, para si vos decís esto se va a cumplir y decretar, porque eres un hombre falto de fe. No, no es eso, amados. Eso Pablo lo define como vana palabrería, como cuentos de viejos. Eso dice Pablo, eso no lo estoy diciendo yo, Pablo está diciendo de nada aprovecha, no sirve de nada esas cosas, no producen ningún poder con los deseos de la carne, no tienen poder. La palabra de Dios dice en Romanos 1:16 que es poder de salvación, pero cuando el hombre cree. Entonces Pablo le dice en Hechos 20-27 a otros pastores, acuérdense, dice, porque no he anunciaros todo el consejo de Dios. Esto es un sinónimo de la palabra de Dios. Todo el consejo de Dios sería, no he ruido, o sea, a todo esto incluso a ancianos de Efeso, le está diciendo, no he rehusado predicar toda la palabra de Dios, todo el consejo, no una parte, esto, acá, no, todo. Por eso que nosotros estamos viendo siempre todo. Romano, 1 Corintios, Efesios, todos acá, tengo que predicar, no puedo decir, no, esta epístola es difícil. Me ha tocado, amado, abrir las puertas y entrar en Hebreos, en una época, y era difícil hacerlo desde la posición así, texto por texto. Pero el Señor nos ha ayudado, nos ha traído con bien hasta acá. Entonces sigue diciendo esto, que predique la palabra, escuche, que instes a tiempo. Esa palabra inste, denme un segundito, mientras la palabra inste es efistemi. ¿Qué quiere decir que instes a tiempo? Bueno, que estés a la expectativa, Timoteo. ¿Cómo sea esto? Bueno, que instes significa estar expectante, o sea, pararse. ¿Vieron como con un soldado tiene que estar bien así parado? Y tiene que estar así, mirando firme hacia adelante. Bueno, está siempre así. O sea, está sobrio, vamos a ver la palabra después. Porque no estés así, no, siempre firme, alerta, como una atalaya. Eso, está dice que inste. O sea, pararse como un soldado, que siempre que tenía que estar, un soldado estaba siempre bien preparado para cuando alguien lo llamara, lo convocara, siempre está alerta, Timoteo. O como vio cuando, bueno, a mí me toca, ustedes saben que me toca hacer guardia, o antes estaba en las fuerzas fluviales. Bueno, lo mismo, es un hombre que tiene que estar siempre en guardia, está preparado así, o está siempre en guardia, atento, así, ¿sí? No estés siempre relajado, estás atento, veamos esto que el buen soldado, es un soldado preparado. Eso inste significa estar atento, no sabes cuándo va a venir el ataque. Entonces, preparado siempre, tenés una armadura, Timoteo, y eso es lo que le dice acá, que estuvieras siempre preparado, listo para predicar, en cualquier momento, está la persona hablando y ya vos siempre estás ahí, en esas cosas para llevar. En Efesios capítulo 5, versículos 15 al 16, así, mirá pues con diligencia,
como andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y en Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Se acuerdan? Redimiendo significa de alguna forma tratando de recuperar ese tiempo, ¿sí? Como Cristo nos redimió. El tiempo es valioso para nosotros. Cuando predicaba esto me acuerdo, decía, ¿qué haces? No estoy matando el tiempo. No, hay que redimirlo el tiempo, no matarlo. Hay que aprovecharlo, porque tiempos son malos, a tiempo y fuera de tiempo. Qué buen tiempo para orar, qué buen tiempo para predicar, qué buen tiempo para esto. O sea, siempre ese tiempo no está para gastarlo. El tiempo hay que aprovecharlo, no gastarlo. Entonces, es eso, estar siempre preparado. Siempre es un tiempo para predicar o llevar el mensaje de salvación, lo que sea. Tienes que estar preparado, Timoteo, para esto. Le dice así. Sigue diciendo esto. A tiempo y afuera de tiempo. Bueno, eso, ustedes saben que predique la palabra que insta a tiempo y afuera de tiempo. Bueno, va a haber tiempos, aunque a veces es favorable, y hay tiempos que no son favorables. Pero siempre estate preparado para llevar el mensaje de salvación. Hay tiempos que vamos a ver que a veces no estamos preparados y surge el tema. Viene alguien, se presentó la presentación. Y nosotros tenemos que estar, no puede ser, no, ahora que no puedo, quizás más adelante, no. El tiempo es propicio, alguien vino, una visita, algo, y justo se presentó, y dice, no, voy a arruinar, que justo no lo vine a ver hace años, y justo no, yo tengo que llevar el mensaje, como que no va a predicar porque no... Sí, no, hay tiempo, ¿me entiendes? Hay tiempo que a veces la persona va a decir, el que no es de Cristo, si no es el tiempo, vamos a esperar que cuando hay que hablarle de esto y llevarlo y hacerte el amigo y... No, yo qué sé qué le va a pasar mañana. O sea, tengo que predicar el mensaje de salvación, ¿sí? Amén. Entonces, es así, a tiempo y afuera de tiempo. Dice la palabra redarguye. O sea, redarguye y hay otra palabra. Redarguye y reprende. Bueno, esto tanto el redarguye y reprende, que lo vamos a ver por separado, pero tanto redarguye como reprende. Primero voy a ver la palabra redarguye, pero tanto redarguye como reprende siempre tiene que ser con la Biblia. No que esto, que usted aquello, que esto, no. Si lo va a redarguir o lo va a reprender a alguien, que sea con la sana doctrina. ¿Sí? Ya ahora vamos a ver qué es redarguir y qué va a ser reprender. Pero en las dos que va a usar, tanto sea un hermano, una hermana o quien sea, con textos bíblicos. Porque no es usted el que lo va a convencer. Y si la otra persona es un cristiano o es una cristiana y escucha el texto bíblico, bueno, si es un cristiano va a obedecer. Entonces tiene que ser con la Biblia, ¿sí? Y con los frutos del Espíritu. Entonces le dice, ¿por qué? Amados, ¿por qué también tenemos que hacerlo con mansedumbre, con una amabilidad y con amor? Porque quiero que entiendan esto, y con paciencia también. Porque no solamente nada, el Señor dice, y el texto, el biblazo en la cabeza, ¿vio? La ley en la cabeza. Porque las personas no resisten, su corazón no aguanta mucho. Entonces tenemos que hacerlo con mansedumbre, con paciencia, porque ellos, sus mentes no aguantan, y el texto nos dice que no soportan. No soportan, no pueden soportar. La palabra de Dios es muy fuerte, le acusa a su mente y no pueden. Y creen que es con ustedes, pero no es con ustedes, que ustedes están nombrando algo de Dios y ellos no pueden soportar. Entonces, la sana doctrina, cuando usted redarguye, ahora vamos a ver qué es redarguir y reprender. Acuérdese esto. Sí tengo que redarguir, ahora sí, el Señor me mandó a redarguir, ahora va a ver, pero ya tengo los textos. No, cuando lo va a hacer, tiene que ser con amabilidad, gentileza, ¿sí? Y mostrándole con amor el pecado. Así obra Dios. Ahora me voy a decir, ¿lo está inventando? No. Fíjese que más adelante lo vamos a ver. Porque tiene que ser así. Dios dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 24 al 26, debemos predicarle con espíritu de mansedumbre. Quizás sea Dios, no usted. Usted no le va a quitar nunca el pecado. Dios. Pero para eso tengo que con la palabra de Dios. Es así. O sea, muchos creen que consejería bíblica es tirarle el textazo a las personas en la cabeza. No. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Dios dice esto y será Dios produciendo arrepentimiento o no. ¿Sí? Entonces hay que decirle a las personas lo que tiene, lo que está mal, ya habíamos visto la otra vez, y lo que también Dios demanda de las personas, pero tiene que ser con la palabra. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con la primera palabra, redarguye. La palabra es elenjo. Redarguye, elenjo, significa refutar, ¿sí?
aquellas personas, vamos a decir, que en este caso rechazan el mensaje de salvación, pues ustedes dicen, bueno, que es para algún pecado, pero en el contexto que yo estoy hablando son las personas que tienen otro mensaje de salvación. Entonces, la Biblia nos manda a red algo y dice, no, yo me tengo que callar, o sea, sí, si uno le predicó una vez, 2 o 3, bueno, pero el Señor nos manda a eso a redarguir, o sea, el lejos es refutar, amonestar, reprender, lo tengo que convencer. ¿Y cómo puede ser? Bueno, por eso necesito la palabra de Dios, porque es por medio de redarguir, o sea, mostrarle ¿ves con el Señor que creo que dijo una palabra, aquí me redarguye, algo así, o de pecado? O sea, me reprende la palabra que dijo el Señor, ¿no? Pero acá redarguir tenemos que mostrarle por medio de la palabra de Dios que están mal. El pecador necesita ver, está abajo haciendo las cosas mal. Y un hermano también, si le quiere mostrar. Pero acá en el caso del pecador, bajo la luz, la palabra de Dios, y mostrarle su condición pecaminosa. Y esto, fíjese lo que dice en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Mire una de las obras que tiene el Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 8 al 11. Escuche. Cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, no es que va a venir a hablar en lengua, a hacer manifestaciones raras, no. Mire lo que va a hacer el Espíritu Santo. Por eso necesitamos que prediquemos la palabra de Dios. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Va a convencer. O sea, fíjense, redarguir o elenjo es amonestar, convencer. ¿Sí? ¿Y qué dice? Cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Convencerá al mundo. ¿De qué? De pecado y de juicio. Bueno, el verdadero Espíritu Santo, ¿qué hace? Convence al hombre pecador ¿de qué? De pecado y de juicio. Por eso dice redarguyen. Nosotros debemos predicar la palabra de Dios porque es por medio de la palabra de Dios que el Espíritu Santo obra. Por eso Dios puso el medio, ¿cuál es? Que el hombre va a conocer sus condiciones por medio del Evangelio. Eso tenemos el encargo de nosotros acá de predicar. Que queden bajo evidencia ellos, bajo la luz, los pecados de ellos. Pero si nadie los convence, sí, esto, aquello, y dice, sí, Dios te ama mucho, como por ahí dicen, no, Dios lo ama al pecador. No, Dios está airado con el pecador. Entonces hay que mostrarle por medio de las Escrituras, ¿sí? Y para esto, amados, tenemos que, aquellas personas que rechazan el Evangelio, por eso lo vuelvo a decir una vez más, hay que tener paciencia, hay que perseverar, hay que soportar, ¿sí? Porque viene adversidad, las personas no, la Biblia nos dice hace años que no van a querer oír el mensaje de salvación. Usted lo vio por Jeremías, dijo, Dios mismo, mi pueblo va a ser duro, por eso nosotros tenemos que tener la cabeza más duro con la palabra que es la roca, tenemos un yelmo de salvación, una coraza, no debemos desalentarnos, hay que seguir, buscar, golpear, hasta cuando aparezca aquel que está perdido. La segunda palabra es reprende, que es decir, redarguye, reprende. Escuche, cuando vemos en esas iglesias, supuestas iglesias que andan reprendiendo todo, se cae una latita al suelo y te reprendo, y otro dice, ¿no escucharon? Dice, uy, automáticamente dice, me cubro con la sangre de Cristo, dice. Porque ellos, en cualquier cosa, yo no digo que no haya demonios, yo no digo que, por supuesto, el principado, hay demonios, todo, que sabemos que en la Biblia aparece eso, pero no podemos andar reprendiendo, no sé, cualquier cosita que aparece. Cualquier cosa ya yo te reprendo, te ato, te echo fuera. Y entre ellos mismos, usted dirá algo así, pero ustedes lo ven echando demonios, amados, ustedes ven la esposa del pastor, a veces los hermanos pasan, los mismos hermanos se van echando fuera a los demonios. ¿Cómo es posible eso? Yo no sé si vieron eso, pero no, es imposible, amado. Entonces la palabra reprender no es reprender demonios acá. O sea, la palabra reprender es epitimao, y ya lo habíamos visto la otra vez, significa censurar, amonestar y prohibir.
¿sí? Y lo habíamos visto en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 20. Dice así: a los que persisten, no a los que pecan, a los que persisten. Es diferente a que una persona que pecó, un hermano, sino sigue persistiendo. Dice, no importa, usted acaso no peca, y sigue persistiendo en eso, no que peca y no le llama atención, no están luchando con los pecados. A los que persisten en pecar, ahí está la palabra, repréndelos delante de Dios. Y escuche, para que los demás teman, ¿sí? O sea, condenarlos con severidad. Y en este contexto eran los pastores. Acá Pablo dice, aquellos pastores que persisten en hacer lo malo, deben reprenderlo. Y delante de todo, para que los demás ministros, teman. Y también la congregación tema. Entonces, hay que hacerle ver el pecado a la persona, o sea, amonestarlo, ¿sí? Hacerlo, reprenderlo, redarguirlo. Y sigue diciendo él, exhorta con toda paciencia y doctrina. Escuche, exhorta. Esto yo sé que a muchos le encanta exhortar, ¿sí? Pero la palabra exhortar va acompañada de otra, con toda paciencia, dice. ¿Sí? Sí, esa es la palabra, paciencia, amado. Nosotros queremos que todos obedezcan la palabra de Dios, ¿no? O que caminen. Pero la palabra exhortar es paracaleo. O sea, es llamar, cerca y animar. O también acá podría decir como consolar. Yo creo que tengo un libro de consejería bíblica ahí, viejísimo. Y hay una palabra que no me la acuerdo en el griego koiné, no la busqué esta semana. Pero la idea era, como cuando exhortamos, la idea es que se enderezcan de nuevo, o sea, se vuelvan a enderezar y vuelvan a las cosas del Señor. ¿Sí? Tenía una idea, no me acuerdo la palabra en el griego ahora, cómo era. De buena memoria me la perdí. Pero la idea es esa, amado, es consolarlo. No me acuerdo cuál es la palabra. Pero fíjese con qué va acompañado. Dice, exhorta con toda paciencia. La palabra paciencia ahí, cuando vamos a exhortar, es macrotumía. O sea, soportar. Usted si va a querer soltar a alguien y usted no tiene la paciencia, es imposible que se contamine o se enoje, lo que sea, porque no tiene la capacidad para soportar el peso del pecado que tiene la persona. Entonces, cuando usted quiera ir a soltar y la persona tiene cargada de pecado, usted va a venir abajo y se va a caer. Entonces, si va a exhortar, tiene que tener macrosumía, tiene que tener soporte y aguante. Soporte y aguante que acá no es las situaciones malas, sino acá es a las personas. Este soporte habla de soportar a las personas, porque no todos, si es un inconverso o como es un cristiano que todavía no ve bien las cosas, si es mayor, como dice Gálatas 6.1, que si uno va a exhortar, si ustedes son espirituales, tienen que llevarlo, la idea es hacer una red, ¿no? O sea, volver a enderezarlos, pero lo que son más espirituales. Pero tiene que tener uno de los frutos. ¿Qué fruto? Paciencia. Porque la Biblia, el biblazo en la cabeza todo lo pueden hacer. El asunto tiene que tener la paciencia y el amor para poder llegar a hacer esto y aguantar y el soporte, ¿sí? Y es así. Fíjense que el Señor dijo, aprenda de mí que soy manso y humilde. Entonces, tener mansos, amables, debemos ser gentiles, ¿sí? Y escuche la otra palabra, ¿quiere reprender? Bueno, o sea, reprender es llamar, o llamar a que vuelva a esa condición que se está desviando, pero tiene que hacerlo con mansedumbre. Y hay otra palabra, ¿cuál es? Mansedumbre y doctrina, muy bien. O sea, doctrina, la enseñanza. Solamente no que esto, aquello, o fijá, o le va a contar cómo le pasó, no, es con la Biblia. La Biblia dice esto, y tener la paciencia, si quiere ver fruto. ¿Por qué? Dicen, con doctrina. Pues entonces cuando exhortamos debemos hacerlo así con las doctrinas, o sea, todo el conjunto de doctrinas. Podemos aplicar las enseñanzas que hemos aprendido, ¿sí? Y mostrarle a la persona su condición mala. Porque, amados, solamente por medio de la palabra de Dios es que hay poder de salvación para las personas, ¿sí? Esto no es para cualquiera. Versículo número 3. Ahora le va a decir por qué debía hacerlo de esta manera. ¿Por qué tiene que hacerlo de esta manera? Bueno,
Porque le está diciendo que iba a venir un tiempo donde las personas no iban a querer oír la palabra de Dios. Versículo número 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y sigue diciendo el 4, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, ¿por qué tienes que predicar la sana doctrina? ¿Por qué tienes que a tiempo, afuera de tiempo? ¿Por qué tienes que redarguir, convencer al pecador, amonestarlo, convencerlo, reprenderlo, censurarlo, amonestarlo, prohibirlo, exhortar, hacerlo con paciencia? ¿Por qué, amado, tiene que hacer esta obra el predicador? Porque en esa época, y ya llegó esa época, ustedes lo saben, vendrá un tiempo donde no van a soportar la palabra. Un poquito y ya está. Pero volvamos a lo que estábamos haciendo antes, ¿sí? Entonces así, ustedes saben una época donde la gente, sí, yo respeto tu opinión, yo respeto tu religión, pero yo creo, no soportan mucho. Entonces Pablo dice, tú tienes que hacer eso, tienes que predicar un mensaje, o sea, que convenza al pecador, tienes que predicar un mensaje, porque, amado, Satanás lo que hace, con ellos creen que con esos shows, esas cosas, esas luces, esas cosas, creen que están despiertos, están alabando al Señor, pero no es eso, es como la mano de Satanás que mece, creo la palabra, la cuna, para que ellos se duerman. Pero un mensaje poderoso en el Señor convence al pecador, abre la palabra de Dios, hermano, penetra en la conciencia de la persona no puede, aunque digan sí, tiene, la palabra penetra hasta los fondos. Pero si usted predica un mensaje que de verdad para entretenernos, no va a venir nunca un pecador a Cristo. El cristiano que está caminando medio así, no se va a despertar, dice, no, tengo que crecer en Jesucristo va a venir, estas cosas. Por eso que la palabra de Dios confronta, amado. Tiene que hacer así. Satanás quiere hacer que las almas de las personas se duerman, ¿sí? Es como que de alguna forma Satanás vio esa mamá que tiene como un bebé y ¿cómo que se le llama? Arrulla, ¿cómo le dicen? Le cantan la cancioncita para que la arrullan, para que se duerma. Satanás hace lo mismo con esas cosas y el pecador se duerme. Vamos a predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios no es el Señor, eso sí, que esos predicadores que gritan fuerte así que creyendo que hay poder. No, amado. Sí, tiene que ser con fuerza el mensaje. Bueno, no puedo estar hablando así porque es muy monótono, se van a dormir. Pero es la palabra de Dios, porque las personas llegará un momento, dice Pablo a Timoteo, que no querrán escuchar la palabra de Dios. ¿Qué van a querer escuchar el día de hoy? ¿Qué les gusta? La música, las alabanzas, le encantan el cante y danza, y vamos a escuchar una alabanza, ¿sí? Porque con alabanza, incluso en las casas, ¿ustedes lo ven? Vamos a poner una buena alabanza, con eso limpiamos. Vamos a hacer con esto y nos llenamos del Espíritu. Y la palabra, bueno, pero ¿qué dice tal cosa? No sé, no lo sé. Yo soy más victorioso en el Señor. El alaba, canto y danzo alegre, viene pronto remolineando el poderoso de Israel. Y sí, no, así. Y lo ven así ustedes. Y usted le habla de la palabra, como estaba hablando, no saben qué justificación, algunos no entienden nada. Pero están gozosos no sé de qué, de verdad. Porque tenemos que ser llenos de la palabra de Dios. Que la palabra more en vuestros corazones. Amén. Es así. Y en abundancia, dice Pablo. ¿Sabe qué abundancia? Está cuando se llena. Es así. Entonces la gente quiere mucha música, muchas alabanzas. ¿Por qué? Porque no sufrirán, dice Pablo así, dice, no sufrirán las almas. ¿Qué es la palabra sufrirán? Bueno, estoy buscando la palabra, es anejomai. ¿Qué significa sufrirán? Bueno, escucha, significa no soportarán, no van a aguantar. No la van a tolerar. Eso es Pablo dice, sufrirán significa no aguanto más esto, no lo puedo oír más, no lo soporto, me tiene cansado con la prédica, con ese Jesús ese Jesús y ese Dios que habla de justicia, enojado con mi Dios ama a todos los pecadores, te acepta como sos, no importa cómo sos, venía así, sí, es verdad, nos acepta así, pero no podemos seguir así, como muchos dicen, no, Dios te ama, y ustedes lo ven, y amados, y siguen siendo. Hay iglesias de verdad, amados, que tienen homosexuales adentro diciendo que Dios los ama. No es así. O sea, debemos predicar el mensaje de salvación, amado, porque fuera de eso no hay salvación. Dice, no eres tolerante, dice.
No, no es así, amado. Cuando venga el Señor no va a ser tolerante. En Jesucristo hay perdón de pecado. Entonces, ¿por qué dice, hace esto? Porque los predicadores no van a permanecer, Pablo, firmes en la Biblia. Tú tienes que permanecer. O sea, ¿por qué? Porque a la carne no le gusta lo espiritual. Entonces la palabra que es teusteneto es soplo. ¿Y qué pasa? El espíritu, la carne es contra el espíritu, contra teusteneto, con la soplo. Entonces no quiere saber nada la carne. El deseo, o sea, por hacer lo malo, lo prohibido, la codicia, el deseo, la pasión, todo eso, vas a decir, eso tiene una manga, vas a decir, de cosas para ofrecer en esas iglesias. El día de la bendición, como hablaba la otra vez acá, andan bendiciendo pecados, amado. Cosas que, no, ¿cómo es eso? No, Dios te bendice, así bendiga. No, hay que predicarle el mensaje de salvación al pecado. A ese se va a decir bendecir, bienaventurado es el pecador cuando sus pecados, dice en Romanos 4, no le son contados. Eso es una bendición, amado. Pero Dios no anda bendiciendo cosas así. No, el Señor decía, por los profetas se han bendecido solos. Entonces, dice Pablo, teniendo comezón de oír, este comezón de oír significa como el adulador. ¿Se acuerdan por eso el primero que le dijo, tengan cuidado con el adulador, que después le tira una red y se ríe, lo atrapa? Bueno, comezón de oír, aunque no voy a entrar ahí en el texto, pero lo más cercano a esta palabra comezón de oír es halagar, un lisonjero, una persona que te adula. ¿Vieron esos hombres que adulan a las mujeres para conseguir algo? Bueno, un adulador, acá yo le digo un parlero, un charlatán, o sea, el del labio, yo el chamullero le digo, que chamulla, y la mujer que le gusta, ay sí, son divinas, son lindas, ay sí, y hacen así, y se la creen, se peinan, no me digas, sí, no, sí, es así. Bueno, estos son y son así como esas mujeres que llaman vanidosas, que le gusta que le digan eso, y Satanás sabe. Bueno, estas personas que están dentro de esas iglesias, le gusta que le adulan. O sea, el falso maestro, guiado por estos espíritus, saben, vamos a decir, que tienen concupiscencia dentro de sus corazones, y ellos lo adulan, de alguna forma le lisonjean, y ellos guiados por su propio corazón. Por eso Dios dijo en el Antiguo Testamento que cada uno se iba en pos de su propio corazón. Entonces, no lo estoy inventando, fíjese, se amontonarán, no harán, maestro. No dice que algunos, amado, dice la palabra, es de a montones. ¿Cuántos predicadores han adoctrinado? Cuente usted con una mano y con un dedo, a ver si para. No hay muchos, pero de esto hay montones, conforme a su propia concupiscencia. Cada predicador tiene mensajes para estas personas. Concupiscencia, la palabra es epitusumía. O sea, es un deseo por hacer lo malo. Cada uno de ellos tiene mensajes torcidos por medio de la palabra de Dios, Dios diciendo que Dios te va a bendecir. Sí, lo puede torcer. Mira, amado, por ahí andan muchos predicadores como Sergio Daniel Brito que predica un mensaje de pobreza. Pero no es así. En Cristo está más que victorioso. ¿Sabe por qué? Yo le iba a decir. Abraham era rico o pobre. Amado, era un hombre que tenía riquezas. El Señor también tenía riqueza. ¿Usted cree que ese manto que tenía ahí, que era de pobre? No, era de una tela. En esa época del confesionado no lo tenía cualquiera, amados. Y así Dios ha bendecido. Fíjese, Israel tenía todo. Con la palabra Shalom, ¿qué significa? No significa paz. Shalom significa, y es verdad. La palabra significa bendecido y prosperado. Y es verdad lo que dicen. Pero Dios no anda bendiciendo a cualquiera. De pecadores así, era su pueblo santo que se apartaba y se andaba en sus caminos. Dios les prometía bendecirlos. Amén. Hay un contexto. De verdad, pero ellos se inventan cualquier cosa, calles de oro, bendiciones que Dios te da. No es así, lo que sacan texto de proverbio, que con tu boca podés lograr. No, amado. Eso Pablo sabe que le dice, conforme a su concupiscencia, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La fábula, la palabra es creo que la palabra yo la estoy buscando, es mualsos. Y tú tratando de entender que era una fábula, y es, escuchen, un cuento y una ficción. La fábula también es como un mito. Un mito es un cuento, es algo inventado. Y mire, ayer el Señor me dijo algo, hermano. Estaba acá, no tenía, y el Señor se me apareció, dile esto a mi pueblo. Y empiezan estos charlatanes a hablar y decir cosas, o se empiezan a inventar cosas.
¿Por qué? Amado, porque meterse en la palabra de Dios, amado, hay que profundizar, estudiar. Y aunque el Señor nos dio el Espíritu a nosotros no sabemos todo. Por eso a mí me hace depender continuamente de Él, buscar y estar ahí al lado de Él, profundizar en su palabra. Yo no puedo estar inventándole un cuento o una historia fantasiosas. Entonces, pero esta gente le cuenta, ¿en serio qué pasó? Sí, Señor me llevó al infierno, hermano, y allá vi las almas, estaban así, y uno se me acercó y me dijo, ¿sabes por qué estoy acá? Ve y dile que, no, que tienen que diezmar, porque si no diezman, venía acá conmigo. Oh, dice que no, escuchamos. Y esas cosas, amado, que se inventan la gente y la gente las cree de verdad. No, amado, sí tenemos que hablar del infierno, pero el infierno de verdad, toda persona que Dios ha creado ese lugar, o sea, esas personas de verdad que no creen en el Señor Jesucristo, de verdad el Señor habló más del infierno que otros. Pero el infierno no es, vas a decir, por no hacer buenas obras, que por no dar esto o aquello. El infierno es aquellas personas que de verdad se rehúsan a creer el mensaje de salvación. Entonces debemos predicarle un mensaje a las personas que los convenza de sus pecados para que vengan a Jesucristo, que los lleve al arrepentimiento a estas personas. ¿Sí? Por eso Pablo dice, se apartarán de la verdad. O sea, ¿qué se apartarán de la verdad? Bueno, dejarán de escuchar. ¿Qué es la verdad? Bueno, yo soy la verdad, Señor Jesucristo, y apartarse de la verdad o del mensaje de salvación es apartarse de Cristo. ¿Por qué? ¿Quién predicó este mensaje de salvación? ¿Quién vino a morir por los pecados? ¿Qué andamos predicando nosotros? El mensaje de salvación. Si predicamos el mensaje de salvación es de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 6, luego, maldito sea si algún, o anatema, si otro predica otro mensaje. Entonces, se apartarán de la verdad, sería parafraseado, dejarán de querer escuchar el mensaje de salvación en el Evangelio. Pero tú, fíjate lo que le va a decir a él, lo va a decir que, bueno, antes de eso, debemos confrontar a estas personas con el pecado, ¿sí? Porque es así, amado, las personas iban a rechazar y rechazan el mensaje de salvación. Entonces, debemos probar estos espíritus, como dice 1 de Juan capítulo 4:1, predicar, hablar, examinar, a ver si estas personas de verdad están predicando el verdadero evangelio, amado. Y él viene esta palabra que me encanta, que dice, pero, está hablando de estas personas, pero dice, pero, el último versículo, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Le va a dar 4 imperativos a él, fíjese, pero tú, o sea, vamos a mostrar un contraste ahí. Dice, pero tú sé sobrio en todo. Esta palabra sobrio ya la habíamos visto, es nefo. ¿Qué dice? Bueno, sobrio, vio que esas personas que toman, que son ebrios, le dicen borrachos, ¿no? Son borrachos, ustedes lo vieron uno, o sea, hacen tontería, bueno, cosas así. Su mente no está sobria, no está lúcida así para razonar, pensar. Hacen un montón de cosas, pelean, lloran, un montón de ustedes saben. Pero por eso le diciendo sobrio, ser sobrio, lleno del Espíritu. Recuerda que no se embriague, porque el que se embriaga no está sobrio. Entonces, ser sobrio, que esté despierto, o sea, que sea moderado, que sea prudente, o sea, tú seas un hombre serio en tu conducta, en todo lo que hagas. Para eso tienes que mantener en orden, ¿qué cosa, amado? Los pensamientos. Te tienes que mantener alerta siempre. Esto no significa que una persona no se puede reír, tiene que estar estático así. Pero siempre ser sobrio, moderado, si hace una broma moderado, ¿sí? Mantenerte alerta, siempre. Tienes que estar centrado, parado en la palabra de Dios, en la fe, en lo que crees, controlar tu lengua, ¿sí? Domarla, todo ser sobrio, no una persona así jocosa, ¿sí? Entonces, no te distraigas, las distracciones están malas, pero no vivas distrayéndote todo, no, sí, algo, pero también hay que divertirse, ¿eh? Sí, es verdad, pero también mantenernos sobrios, ¿sí? Incluso en esas distracciones que Dios nos permite, mantenernos alerta, mantenernos sobrios ante las tentaciones, porque todas estas cosas pueden, a veces cuando Dios nos bendice en su bondad y en su misericordia, nos da cosas para que las disfrutemos, amados, nos terminamos distrayendo más en las bendiciones y nos olvidamos del mensaje que Dios nos manda en esto. Dios nos da cosas, pero no te distraigas, esa es la palabra sobrio. Está alerta, tú tienes un mensaje, tienes un propósito, ¿sí? Entonces eso es lo que dice a Timoteo, tienes un llamado de pastor,
De alguna forma, si Dios te da cosas, sé equilibrado entre esas cosas que el Señor te da y el mensaje que tienes que llevar como pastor. Entonces, cada predicador debe vivir de acuerdo con lo que dice. Se lo ve en la propiedad como vive, ¿no? Con su camioneta, con sus cosas. Entonces, es así. Una persona que no está sobria, va a ser esta gente está emborrachada, vamos a decir, de sus pasiones y sus concupiscencias. Pero el ebrio, acuerda que sé que pierde el control, no puede discernir. Y esta palabra sobrio, acuérdense, la encontramos también por Pedro, en 1 de Pedro 4:7, dice, ya vamos llegando al final, más el fin, ¿sí? No el fin del sermón, Pablo está diciendo, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, velad en oración. Entonces, una vez más, 1 de Pedro 4:7. Y acá también que le dice Timoteo, le dice, pero tú sé sobrio y soporta las aflicciones. Sé sobrio, hasta ahí nomás. Entonces, Pedro también dice, sé sobrio. ¿Por qué? Siempre ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué dice predica acá? En el primer versículo 1 del capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación en su reino. ¿Por qué debo predicar? Porque el Señor Jesucristo dice en el capítulo 4:1 de acá de 2 Timoteo 4:1, dice, porque el Señor va a venir a juzgar. Mantente sobrio. Esto no es un juego. 1 Timoteo 4:7 es lo mismo. Más el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrio y velado en oración. El fin se acerca. 1 de Pedro 4:7. Gracias. 1 de Pedro 4:7. Y en el otro sí, 2 Timoteo 4:1. En esta 1 Timoteo 4:7. Siempre es ¿qué es? ¿Por qué? Él no dice, pero ¿por qué? Dice la gente, debo hacerlo. ¿Por qué? Porque se acerca el tiempo. El Señor va a venir, y Timoteo también le dice a Pablo a Timoteo, va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Pedro dice lo mismo, se va a acercar el tiempo. Entonces, y en 1 de Pedro 1:13, leí 1 de Pedro 4:7, pero en 1 de Pedro 1:13 dice, escuche, ceñid los lomos de su mente, o sea, de su entendimiento, aparece en otra traducción. Nuestra mente, sed, y apagó la palabra, sed sobrio, ceñid los lomos de vuestro entendimiento o de vuestra mente, sed sobrio y esperad por completo, escuchen, en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Otra vez, ¿por qué debo ser sobrio? 2 Timoteo 4:1, 1 de Pedro 4:7, 1 de Pedro 1:13. Siempre lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué sobrio? Porque debo mantenerme atento, porque mirando, yo no sé cuándo va a manifestarse Él. Entonces, tanto Pablo, Timoteo como Pedro los exhorto a tener su mente preparada, siempre lúcida, no embriagada por las cosas del mundo, sino tu mente centrada, pues tu mente en Cristo, así como el invisible, no sé cuándo va a venir, cuándo va a entrar. Entonces preparada, alerta, porque la venida del Señor puede ser inminente. No sé, sabemos cuánto puede ser, puede pasar 100, 200, 1000 años, no sabemos, pero esto nos mantiene alerta, nos hace que nos cuidemos, nos guardemos. ¿Sí? Si usted supiera la hora, así, bueno, así viene dentro de cine, no, va a descuidarse. Entonces el Señor nos dice, no, yo vengo. Entonces estar alerta, no sabemos, preparado mentalmente. Y esto es mantener una mente ahí. Pero usted nos mantiene ahí, todo cante, danza, todo entretenidos ahí, y usted no nos prepara a vivir una vida santa, pura, madura para el Señor. Entonces la gente vive una vida, de burbuja. No sé de qué, de Disneylandia vive. Hay una vida así todo de dibujitos. No, tenemos que tener todos los pensamientos maduros, disciplinados con nosotros mismos. Tenemos que ser ejemplos, amados, preparados. Incluso, ¿dónde empieza nuestra conducta, nuestra forma? Bueno, acá, amados, en nuestros pensamientos. Y estos pensamientos tienen que ser guiados, cautivados por la palabra de Dios para que yo pueda vivir una mente y tener mi mente sana y pura y sobria, vigilante. Porque si yo tengo mi mente bien, yo puedo ver con claridad las cosas. Dice, mira, esto está malo, Señor. Pues yo ando por ahí así, no voy a ver bien, amado. Me va a llevar cualquier viento de doctrina, me da lo mismo sentarme a uno que hable cualquier cosa, que no voy a poder discernir. Digo, esto no es así, la palabra de Dios dice esto. No, entonces así. Y esta gente son manipuladores de estas personas que de verdad no pueden discernir. Entonces tenemos que tener clara nuestra mente. Tenemos que vivir de acuerdo a nuestros principios y valores que el Señor nos ha manifestado si de verdad somos hijos del reino de Dios. Primera de Pedro 5:8, fíjese como Pedro nos vuelve a advertir. Dice, sed sobrios. Otra palabra, ¿qué palabra estamos viendo?
Sobrio, ¿pero por qué? Sobrio y velad, ¿pero por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esas ovejas tontas que andan ahí, o nunca han tenido un perrito o algo que no es muy así, y si usted no lo cuida, se vale, lo lastima, necesita cuidado. Bueno, es así, debemos ser sobrios, bien, porque si la mente no está bien, anda así. Entonces, sobrio, amado, esto no es un juego. Satanás, si se pudiera llevar, se le lleva hasta los propios escogidos. El Señor le dice, bueno, no sé, y sale desesperado y se lo lleva, amados, de verdad. Entonces, fíjese lo que dice, se lo volverán a la fábula, pero tú sé sobrio en todo, ¿sí? En todo, no en esto, en todo. ¿Y qué más le dice? En todo soporta las aflicciones, dice. Amado, la palabra soporta las aflicciones en el griego es poiotiplipsis, o sea, soporta toda presión que puede venir por causa del Evangelio. Amado, si usted quiere caminar así, tanto como yo, o como usted quiera vivir un cristianismo de verdad, no hipócrita, va a tener que soportar de parte de los familiares, de amistades, cosas que le van a decir. Va presión, aflicciones, angustia, va a sufrir quizá por el Evangelio, la gente no viene, la gente no cree, ¿por qué la gente no obedece? Porque dice, Pablo, se soporta esto, tienes que soportar, no dejes que el peso de esto te haga decaer, sigue, porque si tendríamos que seguir, amados, porque si vemos que pasan estas cosas, es porque la palabra no está mintiendo. Entonces esto nos tiene que alentar. El Señor ya dijo, no, esto no va a creer, la gente no va a creerlo. Mira lo que pasó a Ezequiel, no, todo este pueblo, pero tú sé fuerte, no permita que te venza, mantente, avanza con la palabra. Es así, Él te va a venir a desanimar, mira ahí, te quiero obedecer, solamente, no, tú sigue, adelante, Timoteo, todos tenemos que seguir adelante. El Señor nos prometió que en el mundo tendremos mucho sufrimiento y aflicciones, pero no, que no nos abatamos, no nos decaigamos porque Él ha vencido. Y es así. El mundo, vamos a decir, no quiere saber nada. Pero bienaventurado vamos a ser nosotros, que nosotros seamos perseguidos por llevar el verdadero evangelio. Pero para esto hay aflicciones y hay sufrimiento y hay que cargar una cruz. ¿Sí? Y la cruz viene cargada con sufrimiento, no viene con bendiciones y cante y danza esa cruz, amado. No, de verdad, viene de verdad como lo que tiene que venir. Y es así con burla, cuando el Señor llevaba esa cruz, se reían, se burlaban de Él. Así que mantenernos firmes, a pesar de las pruebas, dificultades que el enemigo ponga en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque nuestra mente está puesta en Jesucristo. La esperanza, como Pablo y Pedro dice, que el regreso de Cristo puede estar inminente, cuando sea, no lo sabemos, pero esta visión o esta fe en que saber que Él va a venir nos tiene que alentar. Él va a venir y va a decir, bien siervo, bien sierva. Imagínese cuando Él venga. Entonces ponga eso. Dice, haz la obra de evangelista, le está diciendo ahí. ¿Qué es esta obra de evangelista? En acaso no era pastor. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice que Dios constituyó pastores, maestros, evangelistas. ¿Cómo tiene que ser evangelista? A Timoteo le tocó y a otros nos toca, como a Timoteo duro, amados. A veces no, Dios en un lugar no pone todo. Y ustedes no sé si han leído un poco, han escuchado, hay muchos pastores que les ha tocado hacer de todo, amado, hasta evangelista, porque hay personas que tienen que evangelizar y no evangelizan, entonces el pastor tiene que evangelizar también y hacer la obra. Dice, haz la obra de evangelista ahí, o sea, cumple con el ministerio de este. O sea, aparte de eso, evangeliza a las personas. Tiene que llevar este mensaje de salvación. A mí me ha tocado, a ustedes también, llevar esta gran obra que se llama la Gran Comisión. ¿Sí? O esta pesca de pecadores. ¿Sí? Es así, no la pesca de bendiciones. Pesca de pecadores tenemos que andar. Entonces, tenemos que llevar a toda nación, por eso a veces se graba esto, se lleva esos mensajes a otras personas, ¿sí? Y es para todo este mensaje de salvación, confrontar al pecador ofreciendo esa salvación por gracia por medio de la fe, el perdón de pecados en la cruz. Tenemos que hacer esa obra de evangelista. Y le está diciendo, cumple tu ministerio, y cierra con eso. O sea, cumplir el ministerio es el solemne encargo de predicar. Por eso le decidí poner el solemne encargo de predicar.
tú tienes un ministerio, ahí, o diaconía la palabra, creo que no me acuerdo bien, pero ¿cuál es tu ministerio? Bueno, el mandato de predicar, de evangelizar, acuérdense lo que dice Hechos 20:24, predicar todo el consejo de Dios, todas las doctrinas. Para eso te tienes que preparar, para eso te tienes que apartar, Timoteo. Cumple tu ministerio, diaconía, o sea, cumple tu servicio que el Señor te ha llamado. Es así. Entonces, amado, todo esto va acompañado con sufrimientos y aflicciones. Fíjese, Pablo en el 2:3 dijo, sufre penalidades. En el 2:9 le dijo que él sufro penalidades. Y en el 1:8 dijo, participa de las aflicciones. Creo que en Filipenses 1:29 dice, Dios no solo nos concedió que padezcamos, sino que creamos en Él, no que creamos, sino que padezcamos en Él. Nos concedió. Dios dice, les doy un regalo. Lea el libro de los mártires. Toda esa gente Dios les concedió. Dios le dio el poder a Daniel para estar, a otros que fueron al fuego. Dios concede a los suyos, a sus fieles, les concede el poder. De verdad, si es posible el vivir para Él y el morir, para ellos es ganancia. Pero esto de verdad, como hablaba ayer acá en la charla, si usted creyó. Si creyó, de verdad va a hablar, va a llevar el mensaje, amado. Entonces, para cerrar, yo tengo el solemne encargo de predicar. Como dijo Pablo en Romanos capítulo 1, en el versículo 16. Me cayeron los apuntes. Que él tenía un encargo de predicar y llevar el mensaje de salvación, ¿no? Y así todos tenemos este mensaje de salvación que llevar, amados, no solamente yo, sino que ustedes también, amados. Si ustedes tienen ese mensaje de salvación, si de verdad han creído, entonces tienen ese encargo. El Señor nos mandó. Así que vamos a orar y que el Señor opere y obre dentro de nuestros corazones. Amado Padre, Señor, venimos a trono de la gracia por medio de Jesucristo. Le agradecemos, Señor. Usted, Señor, nos encomendó a llevar este mensaje de salvación, amado. Y aquellas personas que han creído han venido a usted también, pero ellos también tienen que llegar a este mensaje, así como le fue llevado este mensaje a ellos. Alguien les predicó este mensaje, alguien estuvo, también tienen que llevar este mensaje de salvación. Así le pedimos, Señor, que sea usted que esté limpiando, como dice, con hisopo, estas personas, esos oídos, Señor, que tienen comezón de oír otras cosas, Señor, que se apartan de la verdad, Señor. Así que le pedimos, Señor, que usted nos mantenga acá siempre al abrigo de usted, con su palabra, nos esté nutriendo y esté bendiciendo también este ministerio, a los hermanos, Señor, al pastor, Señor, que usted nos guarde y nos cuide, Señor, poderosamente, Señor. Le pedimos todo esto en nombre de Jesucristo, como siempre decimos, amén. Amén. Amén.